Dios te bendiga, familia. Qué bueno volver a encontrarte del otro lado del lente. En esta ocasión vengo a regalarte 4 principios fundamentales para impactar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Mi nombre es Josmar y si quieres conocer acerca de estos 4 principios, sígueme. Para presentarles estos 4 principios fundamentales, vamos a estar usando como texto clave Hechos 4. Pero antes debemos ir al capítulo número 3 de Hechos, donde Pedro y Juan acababan de sanar a un minusválido. Aquel suceso abrió la puerta para el primer discurso del apóstol Pedro, discurso que aglutinó las masas e insertó en la iglesia a miles de nuevos creyentes. En este escenario tan abarrotado de personas, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la policía del templo y los saduceos. Las autoridades creyeron que quitando a Jesús de en medio habían solucionado el impacto del cristianismo en la sociedad, pero los apóstoles habían sido comisionados por Cristo mismo, además de gozar de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Ahora, lo sucedido en Hechos 4 molestaba mucho por 2 razones fundamentales. La primera, porque ellos no creían en la resurrección, y era lo que precisamente los apóstoles estaban proclamando. Ellos estaban mostrando una conexión directa con Jesucristo. También molestaba porque eran ricos aristócratas y colaboracionistas. Ellos hacían lo posible por mantenerse en buenas relaciones con los romanos para conservar sus riquezas y posiciones. El gobierno romano era muy tolerante en general, pero en caso de insurrección era tajante. Los saduceos estaban seguros de que si no se les paraba los pies a los apóstoles, habría disturbios y desórdenes en el futuro, con consecuencias funestas para su posición. Tenemos aquí entonces el ejemplo terrible de un partido que para mantener su posición privilegiada se niega a escuchar la verdad y a dejar que otros la escuchen. El primer principio que quiero regalarles para impactar el mundo con el Evangelio es el reconocimiento de la autoridad del nombre de Jesús. Debemos reconocer la autoridad del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 4, verso 7, se expresa lo siguiente. Dice, y poniéndole en medio, le preguntaron algo. En medio de toda la multitud que había allí, de todos los convertidos que se había añadido a la iglesia al otro día después de haber sido preso, pues los ponen en el medio para preguntarle algo. Y le preguntan con qué potestad o en qué nombre habéis hecho ustedes esto, hablando de la sanidad que había ocurrido en el capítulo anterior. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, gracias a Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Notemos, amados hermanos, cómo ante lo sensacional de aquel milagro, Pedro reconoce su papel secundario en lo que había acontecido. Por él, gracias a Jesucristo, si por medio de Jesucristo, es que todo había sido posible. Los apóstoles estaban obedeciendo el mandato por el cual fueron comisionados. También tú y yo, tal y como ellos, somos herramientas eficaces en las manos de Jesús. Ellos no ocultaron su conexión con Cristo a pesar de las represalias por todo lo que estaban enseñando. Todo lo que hagamos debe someterse a la autoridad del nombre de Jesucristo. Ahora, como un segundo principio para el impacto del mundo con el Evangelio de Jesucristo, también quiero regalarles la disposición o disponibilidad tuya de tus capacidades humanas para la expansión del reino. ¿Cuán dispuesto estás tú para hacerlo? ¿Cuál es tu disponibilidad para hacerlo? Bueno, en el verso 3 de este capítulo 4 de Hechos, dice, entonces viendo aquellas personas, toda la multitud, el denuedo con que hablaba Pedro y Juan, y sabiendo todos ellos que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y le reconocían que habían estado con Jesús, habían pasado tiempo con Jesús. Los apóstoles hablaban con sabiduría precisamente porque habían sometido sus vidas, habían invertido su tiempo con Jesús. Poseer una relación con Cristo nos transforma completamente. Todos los seres humanos que tuvieron un encuentro genuino cara a cara con Jesucristo fueron transformados para bien. Los muchos cursos, capacitaciones y universidades nos ayudan a crecer intelectualmente, pero solo permaneciendo unido a Cristo es la verdadera fuente de crecimiento y conocimiento perdurable. Un tercer principio para transformar al mundo con el Evangelio de Jesucristo es la valentía de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. En los versos 18 al 20 de este capítulo 4 se nos dice que, y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron a esto diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los gobernantes estaban obligándoles a hacer exactamente lo contrario que Dios les había ordenado. ¿A quién entonces deberían obedecer? Pablo también enseñó que había que obedecer a las autoridades humanas. El trabajo, la familia, el gobierno son instituciones creadas por Dios. Entonces, cuando el gobierno prohíbe lo que Dios ordena, debemos asumir la misma postura de Pedro: obedecer primeramente a Dios. Ahora, a las autoridades humanas se les obedece siempre y cuando éstas no vayan en contra de los preceptos de Dios que están plasmados en su palabra escrita. La iglesia está encargada de traer luz en medio de las tinieblas esparcidas en la tierra. Aun cuando esa luz bíblica vaya en contra de los preceptos de algún gobierno anticristiano, esta fue la misma misión de los profetas en el Antiguo Testamento. Pensemos en esto: si Dios instituyó el gobernar por cuanto creó la tierra y luego le dio un orden, fue Dios quien primero dio las leyes al hombre. ¿Tiene Dios entonces el derecho de decir lo que está bien o mal en cuanto a materia de gobierno? Por supuesto que sí. Entonces, si un gobierno ejerce poder de espalda a Dios, al Dios creador, el Dios del orden, ¿quién podrá definir lo que está bien o mal según Dios entre nosotros los hombres? Obviamente debería decirlo la iglesia, quien es la esposa del Dios creador y legislador del mundo. ¿Dónde ha estado la iglesia bíblica cuando los gobiernos humanos han prohibido abiertamente lo que Dios ordena? ¿Qué papel predominante ha jugado la iglesia en situaciones como esta? ¿Dónde ha estado su luz en medio de tanta oscuridad y afrenta? ¿Debajo de un cajón? Bueno, Martin Lloyd Jones dijo: lo que la iglesia necesita hacer por encima de todo es comenzar a vivir ella misma la vida cristiana. Si lo hiciera, los hombres y mujeres se amontonarían para entrar en nuestros edificios y dirían: ¿cuál es el secreto? Tozer expresó también: un mundo asustado necesita una iglesia valiente. La iglesia quiere tener a Cristo como su Salvador, pero le cuesta tenerle como su Señor. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Si Cristo no es tu Señor, pues lamentablemente tampoco puede ser tu Salvador. El cuarto principio que quiero regalarte en esta oportunidad tiene que ver con la dependencia del Espíritu Santo. Los versos 29 al 31 nos enseñan: y hasta ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la Escritura, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Ellos invocaron a Dios en dos direcciones. Primero, sé con ellos, mira su proceder, mira sus amenazas para con nosotros, te lo dejamos a ellos en tus manos. Ellos añadieron a sus amenazadores en sus oraciones. Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes, sea cual fuere su postura.
también piden a Dios de nuevo para continuar hablando el mensaje de salvación sin temor. Si Dios les había mandado hacerlo, entonces el problema de los gobernantes, sus estrategias nefastas eran contra Dios mismo y no contra ellos. Debemos depender completamente de Dios y descansar en sus manos cualquiera que fuese las acechanzas de los hombres. A modo de conclusión, hay un llamado evidente en la palabra de Dios a predicar el evangelio a toda criatura, a todos los hombres, a tu vecino, a tu enemigo, a tu gobernante, a los que creen incluso contrario a lo que tú crees. Otra conclusión a la que podemos llegar es que cuando predicamos no debemos olvidar que no es en nuestro propio nombre o por nuestras motivaciones personales, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No lo hagas en tu propia fuerza o prudencia. Los seres humanos no tenemos la capacidad de cambiar el corazón endurecido de ningún hombre. Eso solo lo puede lograr la exposición de la escritura bíblica y la acción del Espíritu Santo. Como una tercera conclusión, debemos poner todo lo que somos y tenemos, aunque no sea mucho, al servicio de Dios, ser valientes y depender de la gracia del Espíritu Santo para lograr el éxito. Hermanos, Dios tiene total control de nuestras vidas, incluso mejor que nosotros mismos. Entonces, descansemos en Él y vivamos agradándole en todo. Vivamos para su gloria. ¿Somos tú y yo de esos que impacta el mundo? Entonces, hagámoslo. Si este material te ha sido de provecho, te invitamos a que puedas darnos like, puedas comentar o compartirlo, y es la manera de saber que te ha gustado y podemos continuar haciendo videos para ti. Dios te bendiga.